Dios les bendiga nuevamente con ustedes el pastor Giovanni Maldonado para hablar acerca de la palabra del Señor. Hoy el tema es los falsos profetas. En la vida encontramos personas que nos ofrecen placeres, riquezas, amistad, diversión, amor, conocimiento. Muchos de ellos son sinceros, pero otros no. Debemos discernir entre estas personas, a los cuales también dentro de la iglesia, dentro de la Biblia, se le llama falsos profetas. Entre estos lobos rapaces vestidos de ovejas dentro de nuestras congregaciones, dentro de la iglesia en general. ¿Cuántas veces hemos creído en la bondad de unas palabras o en la frase de un conocimiento que nos cala en nuestra vida? Y al final terminamos decepcionados porque detrás de estas palabras, detrás de estas personas, hay intereses oscuros. Podríamos hablar intereses políticos y corrientes filosóficas, riquezas, intereses egoístas y egocéntricos. Entonces debemos de discernir entre cuál es el hombre de Dios y el hombre que no lo es. ¿Cuál es el hombre de Dios que nos da palabra de Él y quién no? En Mateo 7:15 en adelante leemos palabras de Jesús: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al lago de fuego, o al fuego, perdón. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Palabras de Jesús, palabras de advertencia para nosotros. Pero también nos dice acerca de cómo son estos falsos profetas. Entonces, ¿cómo son esos falsos profetas? Primero, hablan el nombre de Dios. Dice en el verso 15 que están vestidas de ovejas, se visten como ovejas. Saben lo suficiente de la palabra del Señor para manipular, para enamorar a las personas, para engañar. Nos dicen lo que queremos escuchar. Hablan a nuestro corazón, a nuestros deseos humanos, carnales. Sus palabras agradables. Pensamos que son palabras de Dios, pensamientos de Dios. Se visten de falsa piedad y de la justicia de Dios. Dicen que predican la justicia de Dios. En 2 Timoteo 3:5 y 2 Corintios 2:11 al 14:15 leemos sobre eso. Por sus frutos los conoceréis. En el verso 16 habla acerca de eso. Por sus frutos los conoceréis. Jesús nos da la clave para identificar a esos falsos profetas. Por sus frutos alguien ha sido. Miren, hermano, por los frutos que nosotros damos, sabemos si somos hombres, mujeres de Dios o no lo somos. Yo quiero decirle que alguien que ha sido regenerado por la sangre de Jesús, sus obras hablan por sí mismo. Siempre darán un buen testimonio por sus actitudes con respecto a la vida. En 2 Timoteo 3:1 al 5, Pablo le habla a Timoteo acerca a su hijo espiritual Timoteo sobre ciertas características que tienen estos ciertos hombres. También debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpelantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores más de los deleites de este mundo que a Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
Pablo le da a Timoteo estas características para identificar a estos falsos profetas, para identificar a aquellos que se visten de ovejas, pero no lo son. Si hay estas características en la Biblia y Dios nos dice, o Jesús nos dice, por sus frutos los conoceréis, ¿por qué es tan difícil identificarlos? ¿Por qué es tan difícil identificarlos? En el verso 22 habla acerca, o nos da a entender algo. Pero las personas tienen comezón de escuchar cosas agradables. Y cuando la palabra los confronta, se enojan, se molestan. Mejor prefieren escuchar cosas agradables que la palabra del Señor. Estos hombres ofrecen religión al gusto de las personas. Estos hombres ofrecen las mismas bendiciones, pero a un precio más fácil. Condiciones más cómodas. En el contexto de esta cita que acabamos de leer, 7:15 al 22 o 23, habla acerca de la puerta estrecha y la puerta angosta. ¿Por dónde queremos entrar? La puerta estrecha habla acerca de condiciones un poco incómodas, pero llegaremos al reino de Dios. La puerta ancha habla acerca de condiciones cómodas, pero no vamos al reino de Dios. Muchos tienen velo en su corazón, se niegan a abrir su corazón a Jesucristo, se niegan a ver la verdad de la palabra, pero otros los toleran. Saben en su interior que algo no está bien, pero como les dicen cosas bonitas al oído, prefieren ignorar. Por lo tanto, los toleran. En el verso 15, Jesús dice, guardaos de los falsos profetas. Es una advertencia para sus discípulos, era una palabra para sus discípulos de lo que iba a venir, pero también es para nosotros. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:21 al 23. La advertencia es aquí, hermano, nunca os conocí. Es una frase que cala en nuestros corazones, porque al no tener intimidad con Él, no podemos identificar a los falsos profetas, como también los que somos ministros de Dios, podremos llegar a ser también como ellos si perdemos esa intimidad con Él. Hermanos, una advertencia del Señor. Hoy en día estamos rodeados de personas que dicen ser de Dios, pero no lo son. No solo hablo aquí acerca de hombres, ministros, pastores de Dios, sino hablo también de hombres y mujeres que están dentro de nuestras iglesias, que se visten como ovejas, pero no lo son. La razón por la cual, hermanos, hemos dejado meter a estas personas en las iglesias o en el mundo cristiano es porque hemos perdido la intimidad con Dios. Debemos cuidarnos de los falsos profetas, discernir quiénes son y también cuidarnos nosotros mismos para no llegar a ser como ellos. Debemos de guardar esa intimidad con el Señor para entrar al reino de los cielos, querido hermano. Recuerda la puerta estrecha, la puerta ancha. ¿Por dónde quieres entrar tú? Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado.